Vamos a leer Isaías 6 del 1 al 8. El título es: Heme aquí, Señor, envíame a mí. Es un pasaje que la primera vez que lo escuché, no lo había leído, y la primera vez que lo escuché cambió muchas cosas en mi vida. Hay pasajes en cierto momento, hermanos, que nos hacen meditar y nos hacen reflexionar en muchas cosas acerca de Dios, de lo que Él hace en nuestras vidas. Y este pasaje lo he estudiado varias veces, pero siempre me sorprende, y lo hablé el otro día en la clase con mis hermanos, y siempre conmueve el corazón por todos los detalles de los que habla. Y les invito a que, antes de comenzar con el texto, pensemos que los tiempos que estamos viviendo, para mucha gente son tiempos de temor, de incertidumbre, porque no se ve nada positivo el futuro pronto a la humanidad. Se ven puras noticias graves, ¿verdad? Se ven las guerras, se ven las enfermedades, se ve la economía, se ven los gobiernos, se ve el crimen, se ven las drogas, se ven las familias destruidas, se ven los géneros del ser humano totalmente deformados. ¿Qué se ve positivo, hermanos, en el futuro de este mundo, de esta humanidad? Solo hay expectativas difíciles de enfrentar, ciertamente para el hombre. Pero precisamente esa incertidumbre la estaba viviendo Isaías. Y veamos por qué. Fíjese, comienza con el verso número 1, capítulo 6, verso 1. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Está hablando Isaías, hermanos, y nos da un dato muy importante que casi siempre lo leemos y no le damos importancia. Y empieza diciendo: en el año que murió el rey Usías. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque Isaías estaba muy triste y deprimido. Isaías, el profeta de Dios, sintió que se le vino el mundo abajo cuando murió el rey Usías. El rey Usías fue un gran rey para Israel. El rey Usías trajo bonanza a la tierra. Fue hijo de un rey bueno, y él también hizo lo bueno. Trajo mucha producción agrícola, trajo mucha victoria en las batallas contra los pueblos alrededor. Trajo mucha bonanza en todo aspecto, hermanos, y el pueblo vivió feliz. Isaías vivió buenos tiempos por más de 50 años que gobernó Usías. Y quiero que ustedes me acompañen, porque la Biblia nos da todos esos datos. Y fíjense cómo nos va a ilustrar este texto en 2 de Crónicas 26. Acompáñenme, por favor, porque ahí nos va a dar los datos sobre este rey Usías. 2 de Crónicas, capítulo 26. Miren, y vamos a leer del 1, para que tengan ese panorama de ese rey y por qué Isaías se sentía así. Fíjense. 2 de Crónicas 26, del 1 en adelante. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía, ¿cuántos años? 16 años, hermanos. De esa edad tuvo que empezar a reinar porque murió su padre. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías, el nuevo rey, edificó a Elot y le restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres.
De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Un gobierno de más de 50 años, hermano. Y fíjense todo lo que hizo. Dice, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y dice el verso 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho, igual que su padre, Amasías su padre, también fue un buen rey. Y persistió en buscar a Dios, fíjense, no cambió. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, de aquel profeta. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. Y podríamos leer todo el capítulo, yo se lo dejo de tarea en su casa. Hizo grande bonanza, hermanos, en Jerusalén y en toda la tierra de Israel. Fue un gran rey, muy jovencito, pero no por su juventud fue ignorante, sino que se respaldó en la palabra de Dios y en Dios mismo. Ese fue Uzías, el que murió cuando Isaías, y nos regresamos a Isaías 6, cuando Isaías dice, en el año que murió este gran rey, que nos dio tanta riqueza, tanto bienestar en nuestra vida, pues Isaías estaba deprimido, hermanos. ¿Y qué es lo que se veía en el panorama de Israel? Se veían cosas inciertas, se veía debilidad, porque en aquellos tiempos otro reino vecino veía la debilidad y simplemente invadían y los destruían y los despojaban y se los llevaban extranjeros. ¿Qué es lo que después les viene pasando? Entonces había temor, había incertidumbre, y eso es lo que constantemente nosotros vivimos, mucha incertidumbre. Pero ese es el sentimiento humano, hermanos, el sentimiento carnal, la debilidad y el miedo es la humanidad en la que vivimos. Dios tiene otra respuesta para estas cosas. Y cuando Isaías se sentía así, dice que él vio a Dios. Dice en el mismo verso 1, en ese tiempo dice, vi al Señor. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa tan grande e importante que haber visto a Dios? Haber visto a Dios. No dice que vio su rostro, no dice que vio sus facciones, no, pero él vio al Señor y describe lo que vio. Y empieza a decir, y lo vi, dice, sentado sobre su trono. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vio reinando, hermanos. Se mostró Dios a Isaías, dice, se te murió un rey, pero aquí está el Rey de Reyes. Aquí estoy yo, Isaías. ¿Por qué temes? ¿Por qué desconfías? Estoy en mi trono. Y no es cualquier trono, porque le sigue diciendo que es un trono alto y sublime. Sublime, hermano, sublime, que no tiene comparación. No hay otro igual. Y la altura de ese trono, hermanos, simboliza el poderío de ese rey. Para subir, hermanos, entre cualquier tipo de rey, para ir a la presencia del rey, tenías que subir escaleras, porque el trono del rey siempre está en lo alto. Y este era un trono alto y muy sublime, hermoso en gran manera, que imponía, hermanos, que hacía que las rodillas se sacudieran al ver ese trono, al estar en la presencia de ese trono. Si se están imaginando, hermanos, lo que Isaías estaba viviendo, esto no es una historia ni es una novela. Esto un hombre carnal como usted y como yo lo vivió y lo está contando. Y luego dice, yo me imagino que Isaías, cuando estaba escribiendo esto, él todavía tenía todo en su mente. Yo me imagino que él sentía que se deshacía y su ser
interior explotaba por los poros, por lo que traía dentro, en lo que él vio del Señor. Y dice, y sus faldas, o sea, el vestido del que estaba sentado en el trono, llenaban el templo, hermanos. Usted sabe que el significado de la largura del vestido de un rey es su poderío. Entre un rey, entre más imperialista era, entre más poderoso era, más grandes mandaba hacer sus vestidos. Largos. Pero este rey dice que sus faldas llenaban el templo. No estaban solamente acá en el altar, llenaban el templo, hermanos. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que le estaba mostrando Dios a Isaías. No hay otro como yo. Verso 2, apenas vamos en el 1. Por encima de él había serafines, hermanos. Los serafines son ángeles, pero son ángeles de un rango muy elevado. Y son ángeles muy poderosos. Porque si están alrededor de Dios, hermanos, porque son ángeles protectores. Y no es que estén protegiendo a Dios. Ahorita vamos a ver cuál es su labor. Pero los presidentes se lucen y los reyes se lucen llevando caravanas de guardaespaldas, ¿verdad? Pues son humanos que con una bala se mueren. Y estos que están en el trono de Dios son ángeles poderosos. Dice, cada uno tenía 6 alas, no tenía 2 alas, tenía 6. Con 2 cubrían sus rostros. Con otras 2 cubrían sus piernas y sus pies. Fíjense lo que estaban haciendo estos ángeles, que estaban alrededor del trono de Dios. Y con 2 se mantenían volando, hermanos. Eran ángeles que estaban volando y estaban tapando su cuerpo delante de Dios, porque estaban mostrando qué es lo que hace cuando alguien llega ante un rey: reverencia. Y Dios es digno de toda reverencia, hermanos. Cuando venimos a su lugar santo, nosotros no podemos quedar mal ni ensuciar el lugar santo de Dios. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de venerar a Dios con nuestro ser. Y por eso lo muestra la Escritura, por eso nos explica que los ángeles veneran a Dios. Porque nosotros, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más tenemos que hacerlo? Venerar a nuestro Dios con todo lo que podamos hacer. No solamente con nuestra presencia, sino con una presencia reverente que honre a Dios. No solamente, pues yo le canto en la mente. No, yo le canto con mi voz. Yo le alabo con mis manos. Con todo mi ser. Porque eso es lo que nos está explicando Isaías. Y dice el verso 3. Y el uno al otro se daban voces entre ellos. Se gritaban, se hablaban con voz fuerte. Y se decían: Santo, Santo, Santo. Santo, no solamente una vez, 3 veces santo, y lo repetían, hermanos: santo el que está delante de nosotros, santo es este rey que está en su trono. No es cualquier rey, no es un rey corrupto que llegó a ese lugar por medio de la corrupción, la mentira y el robo. Es un rey santo, limpio, digno de ser rey, de ser Dios. Y dice ahí: Jehová de los ejércitos. Cuando dice Jehová de los ejércitos, porque Él es el Dios de todos los ángeles del cielo. Está hablando de los ejércitos celestiales, hermanos. Los ejércitos de la tierra son polvo, no es nada comparados con los millones de ejércitos poderosísimos de ángeles que están en el cielo, hermanos. En el cielo hay grandes y grandes huestes de ángeles, hermanos, que realmente no las podemos ver porque nos moriríamos de espanto.
Los hombres de Dios con ver un solo ángel se desmayaban. ¿Cuánto más ver las huestes celestiales, hermano? Por eso Jehová es Jehová de los ejércitos, por encima de Él es el que manda y ordena los ejércitos del cielo. Y luego dice, y toda la tierra está llena de su gloria. Él tiene, hermanos, presencia en toda la tierra. Y su gloria está presente, pero el hombre, hermanos, está en pecado. Y el hombre no distingue a Dios, el hombre no palpa a Dios porque está ciego por su maldad, porque está sucio. Entonces, ¿cómo quiere ver a Dios el hombre sucio? El hombre sucio no puede ver a Dios, por eso Dios es invisible a los ojos del hombre, porque no somos dignos de ver a Dios, porque Él es santo. Él es mucha cosa, hermanos. Y el hombre alega, no, pero es que si Dios existe, pues quiero verlo. ¿Cómo lo vas a ver? Eres pecador. Te mueres si lo ves. Fíjese lo que dice Isaías. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea, las puertas, hermanos, se puede imaginar cómo se sacudía el lugar. Cómo se sacudía el lugar con la voz de los ángeles, de los que clamaban. Fíjese, había ese ambiente, hermanos, en ese lugar. Era de mucho poder, de mucha admiración ese lugar. Y luego dice, y la casa se llenó de humo. El humo es la gloria de Dios, hermanos. Estaba llena de humo, hermanos. Un humo que te puedes sentir, hermanos, en otra dimensión. Literalmente cuando estás en la presencia de Dios, hermano, no estás en esta tierra. Estás en la dimensión de Dios. Por eso no se puede explicar. Por eso no puedes decir con palabras qué se siente estar en la presencia de Dios, pero cuando Dios te toca lo sientes. Y sientes su gloria, hermano, sientes su presencia que te deshace, que desbarata cada sentido de tu ser. Simplemente dices, este es Dios. Gracias, Dios. Y no queda otra que quebrantarte en su presencia. No queda más, hermanos, que humillarse ante la presencia de Dios. No hay opción, hermano, no te puedes resistir. No hay ser vivo, hermanos, que se pueda resistir a la presencia de Dios. Verso 5. Fíjese lo que le pasó después de ver todo esto a Isaías, hermano. Un profeta mayor, grande, que anunciaba al Mesías, ese gran profeta. Fíjense lo que sintió. Dice el verso 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, me muero, porque estoy en la presencia del Rey. Y da las razones. Porque siendo un hombre inmundo, él se llama inmundo, hermanos, ese hombre de Dios, que solamente se dedicó su vida entera a servir a Dios. Y dice, porque yo siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Fíjese, ni siquiera está hablando de decir, porque soy un adúltero, porque soy un ratero, porque soy esto. No, simplemente se va porque soy sucio de labios. No soy digno de estar en la presencia de Dios. Yo les pregunto y me pregunto, hermanos, ¿es importante lo que hablamos? ¿Es importante las palabras que expresa nuestra boca? Sabiendo que hay alguien santo que nos dio la vida, que nos está escuchando. Que cuando usted expresa una palabra sucia, grosera, blasfema, la está escuchando Dios. Y eso, hermano, nos estorba para llegar a su presencia. Por eso decimos, Señor, escúchame, Señor, te ruego, Señor, tengo años que te he pedido, pero yo, hermanos, no me purifico, no le he pedido perdón, no me santifico, no me humillo, no reconozco mi pecado. No le digo, Señor, yo he seguido pecando en tu presencia y te pido perdón. Lávame,
lávame constantemente, sáname, límpiame este mal que tengo, que salgo de tu casa y se me olvida y vuelvo a ensuciar mis labios. Es muy importante, hermanos, que nuestras palabras sean palabras buenas, palabras de bien, que sea palabra de Dios. Tenemos muchas palabras para aprender de la palabra de Dios y expresarlas. Por eso la gente dice, no, es que él es hermano. Por eso no dice groserías, pero no entienden que estamos honrando, agradando y adorando a Dios con no decir groserías. Pero a veces, como le pasó a Pedro, por no desentonar, porque todos hablan mal y yo estoy ahí con ellos, por no desentonar yo también me hago igual. No, hermanos, no por caer bien a la gente, no por quedar bien con la gente, prefiero quedar bien con Dios, porque Él me dio la vida y me la puede quitar ahorita o mañana, cuando Él quiera. Y Él, cuando le pido, porque yo le obedezco, y si le obedezco a pesar de las pruebas, y cuando le pido, Él me responde, Él me bendice, porque es un Dios bueno y justo. Y dice, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿De dónde fue tomado ese carbón color rojo vivo? De un altar, hermanos. De un altar donde se ofrecía ofrenda a Dios. Aroma agradable a Dios. Ese altar representa a Jesús. Todavía no había llegado Jesús para ofrecer su vida en aquel tiempo, por eso el ángel llevó ese carbón encendido que simbolizaba la sangre de Cristo que todo lo purifica. Y dice que tomó ese carbón encendido y tocó sus labios, por lo que había dicho Isaías. Y luego dice el 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo el ángel, he aquí que esto tocó tus labios, o sea que eso era muy importante, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, hermanos, ¿cómo nos reflejamos nosotros ante este panorama? ¿Qué es lo que pensamos nosotros ante la presencia de Dios? ¿Qué importancia le damos? Tantas preocupaciones, tantos quehaceres, tantos pensamientos aquí y allá, y no nos alcanza el tiempo, pero venimos a la casa de Dios, venimos con prisa y venimos pensando que ya se acabe y se nos olvida que estamos delante del Rey, delante del que controla todo, del que nos da todo, del que nos bendice. Porque el que bendecía a Israel no era Usías, estaba equivocado Isaías. El que bendecía a Israel era Dios, no era el hombre. Entonces le dijo, con otras palabras, a Isaías le dijo, tú estás triste porque se murió Usías, pero el que bendecía a Israel era yo, y yo sigo en mi trono, yo sigo en mi lugar, porque soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y este mismo texto, hermano, este mismo texto casi es copia. Usted lo puede leer en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y lo va a leer casi el mismo. Simplemente allá le pasó a Juan. Aquí le pasó a Isaías, allá le pasa a Juan. Y es extraordinario. Ya no me da tiempo, lo traigo, pero no me da tiempo para leerlo, ¿verdad? Y el mensaje es el verso 8. Después de haber entendido un poco, porque ese es a grandes rasgos, hermanos, ya al estar en una situación similar a la de Isaías, son cosas grandes, pero son promesas que tenemos para nosotros.
que el que venciere podrá ver el rostro de Dios y estar en su presencia. Y todos un día vamos a estar, para bien o para mal, para salvación o para juicio, todos vamos a estar en la presencia de ese Rey, enfrente de ese trono, hermanos. Un día vamos a llegar enfrente de ese trono y depende cómo lleguemos. Si llegamos diciendo, perdóname porque no te hice caso, perdóname porque no escuché tu palabra, va a ser muy tarde pedir perdón. Va a ser muy tarde. La Biblia dice que el tiempo es hoy. Hoy es el día. Hoy es el día, hermanos. No esperemos para mañana. Estamos contentos, riéndonos, platicando y ven, pasa un accidente, pasa una enfermedad y caíste al hospital y no te vuelve a ver ni tu familia, hermano. Es el momento, hermanos, de contestar la pregunta que le hace Dios a Isaías en el verso 8. Y le dice así: después, dice Isaías, oí la voz, ya no del ángel, la voz de Dios, hermanos. Ese trono habló. El que estaba sentado en el trono habló, abrió su boca y habló. Y dijo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Tengo una misión. Necesito que alguien vaya. Porque hay cosas que hacer muy importantes, que a mí me importan. Dice, entonces, dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién nos representará, hermanos? Es una cosa no a la ligera, es una cosa que representa a Dios. Porque dice, ¿quién irá por nosotros? En lugar de nosotros, en lugar de Dios y sus ángeles. Está preguntando, ¿quién puede ir? Isaías, rendido ante el rey, asombrado por la magnificencia de su presencia, por su amor, porque limpió su pecado, hermanos. No le quedaba otra más que rápidamente, sin esperar, contestar esa pregunta y decir, heme aquí, Señor. Yo pregunto, hermanos, ¿te ha llamado el Señor? Medítalo, piensa bien. ¿Te ha llamado el Señor? El Señor te ha llamado, hermano. Por eso estás aquí. Porque Él te habló personalmente, hermano. No fue el hermano que te trajo. No fue la invitación del pastor al culto. Fue Dios. Ni cuando viniste a sus pies, ni cuando te bautizaste. No fue la persona. Fue un representante de Dios que hizo su trabajo. Pero es Dios quien nos hace el llamado y nos vuelve a preguntar, ¿quién irá? Hay trabajo que hacer todavía. Hijos, varones, hay trabajo que hacer porque el tiempo se acaba y viene el juicio sobre la tierra. Y Isaías dijo, envíame a mí. Aquí estoy, envíame y yo voy. Él hizo su tarea, hermanos, dice en el libro de Hebreos que ellos durmieron, fueron héroes en la fe, porque cumplieron con su tarea, hermanos, obedecieron a Dios. Fueron hombres como nosotros, con debilidades, lo dice Hebreos, con debilidades en un cuerpo carnal y también cometieron errores, pero obedecieron, no se olvidaron de agradar a Dios y ahora les espera la corona de la vida. Esa es la invitación, mis hermanos, que esa respuesta esté en nuestra boca y podamos decir, heme aquí, Señor, yo sigo aquí, yo no me voy, yo no me alejo de ti. Si en algún momento lo pensé, perdóname, pero aquí estoy, yo te quiero servir. Dios los bendiga, mis hermanos, gracias.